Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Saucedo. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes a este webinar que que preparó la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel con el tema de prevención de lesiones asociadas a la dependencia. Bueno, pues un gran honor que estén aquí con nosotros. Bueno, este tema es de suma importancia, ya que cada vez existen más personas con algún tipo de dependencia, ya sea de origen físico, psíquico eh, o intelectual, que los condicione a no poder realizar sus actividades por ellos solos, caer en un estado de incapacidad, ya sea a corto tiempo o a largo plazo. Y es muy importante que nosotros, profesionales de la salud, conozcamos pues qué opciones existen para evitar algún tipo de lesión originada por algún tipo de dependencia y con ello pues también poder brindar acompañamiento a los cuidadores, a los familiares y otorgarles a nuestros pacientes una adecuada y una excelente calidad de vida. Con ustedes tengo a la licenciada Alejandra Magaña, que nos va a dar este tema. Ella es licenciada de enfermería, egresada de la Universidad de Guadalajara, diplomada en intensiva en unidad coronaria por parte de la Universidad de Ejército y Fuerza Aérea, diplomada en administración de los servicios de enfermería con enfoque gerencial en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, diplomado en Cuidado Avanzado en Heridas por la Universidad Autónoma de México, diplomado en Desarrollo y Habilidades para Profesionistas de la Salud sobre Heridas y Estomas por Global University, ex jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer, ex jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Mujer, fundadora de la Clínica de Heridas del mismo hospital, certificada en ECO 217.01, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, secretaria de Educación Pública, Conocer, socia activa y vocal en Michoacán de nuestra apreciada y valorada asociación. Actualmente desempeña labores operativas en el servicio de clínica de heridas del Hospital de la Mujer y también tiene consultoría clínica privada en el manejo de heridas y estomas en el Centro Médico Valladolid y en Medical. Ale, bienvenida. Un Gracias, extenso maestra Jenny. currículum, muchos Gracias. conocimientos, es- mucha práctica y con un gran placer que estés aquí con nosotros, compartiendo mucho de lo que tú sabes y conoces. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo a tu auditorio y nos vemos al final de la sesión. Las preguntas que se vayan generando, conforme vaya dando la sesión, algunas a lo mejor y se irán abordando al momento y si no, las dejamos para final de tu exposición. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Gracias, maestra Jenny. Pues es todo un placer acompañarlos el día de hoy, o más bien que me acompañen en la exposición de este tema, que es titulado mm, Prevención de lesiones asociadas a personas con dependencia. Y pues bueno, les comento que este webinar está dirigido para público en general, es decir, serán imágenes pues muy ilustrativas y se hablará en terminología un poquito más sencilla que la que comúnmente utilizamos en los webinars de público, de personal de la salud. Pues bueno, iniciamos con el tema. Me gustaría que en el chat
colocaran las personas que no son del área de la salud, es decir, que nos colocaran su nombrecito, como para ir identificando si cuántas personas están conectadas que no sean del área de la salud, de favor. Y pues bueno, iniciamos el webinar. El objetivo del día de hoy es pues analizar las causas y amenazas de daño a la integridad de la piel en las personas que tienen una dependencia a nuestros cuidados, ya sea cuidados de un personal de la salud o cuidados propiamente de un familiar. Y también el objetivo de la práctica, pues, es proporcionar medidas sencillas de prevención, medidas sencillas que sea algo que se nos quede en nuestras casas, en nuestros domicilios, para que los implementen todos los días y puedan apoyar a sus familiares que tienen con algún tipo de dependencia. El contenido es sencillo, solamente vamos a dar algunas definiciones, algunas causas, no es un tema muy largo y obviamente las pautas de prevención, que es lo que nos mantiene, nos tiene el día de hoy en este tema. Les comparto que no tengo ningún conflicto de interés en cuestión de los nombres que voy a dar de algunos productos. Es decir, voy a mencionar el nombre correcto de algunas cremas, de algunos apósitos, de algunos aceites, pero se pueden utilizar esos o algún otro, no necesariamente el nombre que yo coloco en la pantalla. Son los exclusivos. Hay muchísimos productos que pueden tener la misma finalidad. Bien, ¿qué son las lesiones relacionadas con la dependencia? Pues bueno, existen varios tipos de lesiones o de heridas que se presentan en los pacientes que cuidamos todos. Ah, insisto, hablo como personal de la salud o hablo como algún familiar que tiene un paciente en casa, en cama. El aumento, entre más dependiente sea una persona, entre más necesite de nuestros cuidados, obviamente es una persona que es muchísimo más vulnerable a que algo le pase en su piel. Hay personas que tienen una dependencia total y hay personas que tienen una dependencia parcial. Entonces, entre más sea dependiente a nosotros, más posibilidad tendrá de lastimarse su piel. Estas lesiones representan fallas en la seguridad de un paciente y obviamente estas lesiones que presenta cualquier paciente que tenga una dependencia a nuestros cuidados pueden generar costos porque hay que comprar apósitos, hay que comprar antisépticos, hay que comprar aceites, hay que comprar muchas cosas que son necesarias para su cuidado. Obviamente implican un dolor, un sufrimiento, porque obviamente estas lesiones duelen, estén en los brazos, en la piel, en la espalda. Son lesiones que duelen, pérdida de la autoestima y obviamente una disminución en la calidad de vida. Entonces, estas lesiones tienen un gran impacto en estos pacientes. Muchos de ellos a lo mejor no nos los van a expresar porque son personas que están dormiditas, que están inconscientes, que están sedadas y que no nos van a decir lo que ellos sienten. Pero ustedes tengan la seguridad que va a implicar todo lo que les acabo de mencionar: costos, dolor, em, em, molestias. em, la piel, no les voy a hablar mucho de la piel, solamente es mencionar que tenemos tres capas, que es una capa, la más superficial, que tiene su función, que nos protege contra el sol, nos protege contra bacterias, nos protege sobre daños físicos. La segunda capa, que es un poquito más de soporte, de flexibilidad y de resistencia, y es como la más encargada de mantener nuestra piel muy hidratada. Y la capa que está, la última que está más profunda, es como un tipo colchoncito que nos va a ayudar a soportar golpes, que nos va a ayudar a que tengamos como un tipo de amortiguamiento a una lesión que tengamos. Entonces, estas tres capas de la piel, ustedes sepan que nos las hace fuerte ante cualquier lesión que pueda causarnos o que pueda llegar a nuestro cuerpo. ¿Por qué hablarles de la piel?
Pues porque la piel es la que se va a perjudicar en este tipo de pacientes. Ahorita ustedes van a ver todo el tipo de lesiones que les voy a mencionar y todas empiezan en la piel, todas tienen que ver con la piel. Entonces, insisto, ¿por qué mencionar la piel? Pues porque es la que hay que cuidar y es la que hay que proteger y es la que hay que mantener lo más anatómicamente funcional. La piel de un adulto es muy diferente a la piel que tiene una persona de 18, 20, 25 años, incluso la de un niño pequeño. La piel de un adulto, estamos hablando que es una piel que está muy delgada y que va a tener una pérdida de la resistencia, es decir, es una piel que ya no tiene la flexibilidad, ya no tiene la hidratación, no tiene nada de lo que comúnmente tenemos o tienen las personas que son más jóvenes. La piel también se le va a alterar en una persona mayor, se le va a alterar el pH. Y este pH es algo que nos protege sobre las infecciones. Entonces, cuando este pH se altera, somos más susceptibles a que nuestra piel se infecte o pasen microorganismos a profundidades más internas de nuestra piel. También tiene una disminución del sebo, del tejido celular subcutáneo, del tejido graso, adiposo. Entonces, son pieles que, si ustedes ven en la primera imagen, son pieles que se ven como de cebollita, pieles que se ven ya muy resecas y pieles que ustedes abajo de esa piel ya no se les ve el colchoncito que debemos de tener de tejido graso. Y entonces la piel del adulto mayor también tiene una disminución de las células que nos van a proteger en la primer capa, que son las del estrato córneo, que son las de la epidermis. Entonces, una piel de adulto mayor está muy alterada y ya no va a ser normal. Por eso hay que cuidarlas más. Bien, ¿qué son las lesiones relacionadas a la dependencia? Bueno, son lesiones que causan que se van a provocar en la piel o en los tejidos cercanos a la piel y que afectan a las personas con limitaciones o con pérdida temporal o permanente de la autonomía, como les decía, o es total, parcial, temporal o permanente. Además, estas dependencias pueden ser físicas, mentales o intelectuales, debido a la discapacidad que tenga la persona o la edad, el proceso de la enfermedad y que requieren una ayuda para sus actividades básicas. Entonces, ¿qué es una persona con dependencia? Es una persona que depende de nuestros cuidados para lavarse los dientes, para caminar, para bañarse, para meterse a la ducha, a la regadera, para lavar un traste, para cocinar. Es una persona que tiene una dependencia a algo por algo y que necesitamos ayudarle nosotros a que haga sus actividades. Entonces, entre más dependencia tenga esta persona, insisto, más es el riesgo que tiene de lastimarse su piel. Las dependencias pueden ser tanto físicas como mentales e intelectuales, es decir, una persona que no escuche, una persona que no pueda caminar, una persona que no vea, una persona que no tenga un pie, una persona que tenga demencia, una persona que tome medicamentos para dormir, ansiolíticos, antidepresivos, una persona que ya no tenga la capacidad de tomar decisiones, que ya se le olviden para qué son algunas cosas, utensilios o algo en casa, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer, que ya no saben cómo utilizar ciertas cosas en un domicilio y que van a tener la necesidad de que alguien les ayude. Y entre más dependencia, pues obviamente más es el riesgo. Y el elemento común de todos estos pacientes para desarrollar una lesión, pues es que sean dependientes a nuestra ayuda. Insisto, nuestra ayuda hablando como enfermera o nuestra ayuda hablando como un familiar, que es lo que estamos haciendo ahorita, capacitar familiares para que sepan identificar este tipo de personas con algún tipo de dependencia. Bien, vamos a hablar solamente para no hacer enorme el tema, solamente 5 padecimientos que son lesiones en la piel
que pasan en personas que tienen dependencia. Cinco y ustedes los van contando para que sepan en qué momento vamos a ir terminando. El número uno son las famosas lesiones por presión. Y las lesiones por presión son lesiones localizadas en la piel o cerquita de la piel, en el tejido blando, en el colchoncito que yo menciono que debe de haber debajo de la piel. Normalmente salen donde hay un hueso muy prominente, una prominencia ósea. Y también puede ser donde hay un dispositivo médico. Entonces, a mí me gustaría que quien tenga un paciente en domicilio, que no sea del área de la salud, vaya haciendo como memoria qué dispositivos tienen sus familiares que pueden ser dispositivos que tengan contacto con la piel, porque esos son los que precisamente hay que rotar, hay que mover para que no nos hagan una lesión. Entonces, las lesiones por presión son heridas que se hacen en la piel, ocasionadas por una presión constante y que también pueden ser por algún dispositivo que no se mueva que no se mueva del lugar del paciente. Puede ser como una lesión abierta o puede ser una lesión cerrada. Ahorita creo que muestro algunas fotos. Y que ustedes sepan que el número uno de la zona donde pueden salir estas lesiones, obviamente es en el sacro, es en el nivel de los glúteos, donde tenemos un huesito como muy prominente en medio de los dos glúteos. El segundo lugar es en los talones y el tercer lugar es en las caderas. Y que ustedes sepan que la causa número uno para que pasen estas lesiones, pues obviamente va a ser la presión, es decir, que el paciente siempre esté colocado de la misma forma y obviamente el tiempo, en cuánto tiempo pueden hacerse este tipo de lesiones. Me gustaría que si en el chat, y tú me dices, Jenny, si alguien escribe algo, para yo no estarme saliendo, de las personas que no son de área de la salud, si alguien sabe en cuánto tiempo se hace una lesión por presión. 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, una semana, 10 días. ¿En cuánto tiempo creen que se hace una lesión por presión? Em, las lesiones por presión son un problema de salud con serias consecuencias para quienes la sufren. Les repito, hay costos, hay discapacidad, hay calidad de vida, impacto personal, dolor, prolongación de las estancias hospitalarias y ojo para quien tiene personas recostadas en camita que cuidan. Aquí dice, su origen puede ser en el domicilio o en el hospital. Es decir, no es un tipo de herida que solamente vaya a salir en el hospital, sino que quien tenga una persona recostada en casita por algún padecimiento, por supuesto que salen lesiones por presión también en domicilio. Y lo más importante es que son evitables hasta en un 95%. Y aquí en la figura se ve, en la muñequita, dónde están los puntitos rojos y que ahí hay un tipo de presión o un tipo de deslizamiento, que son otro tipo de lesiones que también pasan. Y todas las flechitas rojas que ustedes ven son como la forma en que se provoca el daño en la piel. ¿Quiénes tienen más factores de riesgo? Pues aquí podemos ver que quien tenga humedad, yo siempre les digo, acuérdense de su paciente, acuérdense de qué paciente tienen en su camita, qué familiar y acuérdense qué de esto de que yo menciono, ustedes lo han visto en su familiar. Quienes tengan zonas de humedad, pañales muy mojados durante mucho tiempo, es un factor de riesgo. Las personas que están sedadas, obviamente las personas obesas, la edad adulta, porque recuerden que la piel es más delgadita, con menos colchoncito, menos hidratación y pieles que se dañan fácilmente. Las fracturas de cadera, pacientes que están desnutridos, pacientes que no movemos, personas que están graves en los hospitales, la piel reseca. También los adultos mayores que tienen múltiples factores de riesgo, que fuman, que son obesos, que tienen sudor en los pliegues, abajo de la mama, abajo del abdomen, personas enfermas y personas que tienen también daño en la médula espinal, son los factores de riesgo. Y en la figurita que vemos a esta persona así como muy encorvada, también véanle todas las flechas en flechas rojas y todas esas flechas son las presiones
o las fricciones que hace una persona en ese tipo de posiciones. Y eso obviamente es lo que daña. ¿Cómo se originan las lesiones por presión? Pues aquí está el dibujito. Es una persona que no se mueve del mismo lugar durante determinado tiempo y que si tú combinas el no mover más mucho tiempo, es igual a una lesión por presión. Jenny, no sé si me quisieras decir si en el chat alguien puso cuánto tiempo se origina una lesión por presión. No, Ale, nadie comentó. Ok. Te lo pregunto porque en el hospital que siempre hago esa pregunta, siempre me dicen 10 días, 8 días. Entonces, pues que sepan la gente que se puede formar desde 2 horas, dependiendo de la humedad, dependiendo del colchón, dependiendo del peso, dependiendo de las prominencias óseas, dependiendo de todo, pero es un estándar de 2 horas. Entonces, quienes tengan un familiar y que tenga más de 2 horas sin cambiarlo de posición, pues eso ya es un factor de riesgo. Sí, acaba de comentar Beatriz Hernández Melo que dice menos de 2 horas. Así es, hasta en menos de 2 horas. Bien, este es un video que la maestra Carmen Romo tenía en una presentación. Y pues en este video se ve cómo el tejido y cómo el hueso, entre el tejido y la prominencia ósea, lo que presionan son los vasos sanguíneos, que son los vasos sanguíneos los que nutren la piel. Y cuando alguien presiona esos vasos sanguíneos, bueno, cuando se presionan entre la piel, entre el hueso y el dispositivo, es decir, el colchón, quien queda en medio es como la piel y los vasos sanguíneos, como un sándwich, donde un pan es el hueso y el otro pan es el colchón y la rebanadita de jamón es la piel y los vasos. Entonces se hace una presión y quien queda en medio es quien sufre de falta de circulación, falta de oxígeno, que son estas zonas rojas que se están viendo. Y si no se libera en 2 horas, pues ese tejido, como se ve aquí, ese tejido, donde se ve aquí, este tejido que se pone oscuro, es el tejido que pierde la circulación, pierde los nutrientes, se muere e inicia la úlcera. Y pues aquí se ve con rojo las zonas que están, pues en riesgo. Este es otro video donde también se ve el deslizamiento y se ve en el colchón luego las arrugas de la sábana. Si ustedes vieron, luego se notaron y por la parte de abajo se ve qué se presiona y cómo se fricciona y cómo las arrugas también de la sabanita van a afectar. Aquí se ve cómo la parte de arriba es el huesito, la parte anaranjadita de abajo es la piel y el tejido es el del medio. Entonces, entre que se presiona y se fricciona, se provoca esto oscuro que está apareciendo en la pantalla y es el tejido que se muere y es el tejido que nosotros vamos a ver en una lesión. También cómo hacemos el deslizamiento hacia arriba y que ahí hacemos un tipo de fricción cuando subimos a los pacientes, que los recorremos y que hacemos como un deslizamiento. Lo correcto es elevar al paciente con sabanitas, apoyarnos para no estar como haciendo como un arrastre en la persona. Y pues bueno, hay que sepan las personas que hay muchos tipos de clasificaciones de las heridas, que consideren que es algo grave, que no lo tomen como tan a la ligera, porque como puede ser un eritema muy sencillo que es en la figura número 1, como puede ser una lesión ya muy oscura, muy negra, o incluso con una escara, que sabemos que esas lesiones ya obviamente son a profundidad. Y que tenemos desde que la piel superficial se lastima, que es la epidermis, donde solamente vemos una zonita muy roja, muy sencilla, pero que las últimas etapas de las lesiones por presión pues podemos llegar incluso hasta el hueso, hasta los músculos, hasta la fascia, y obviamente son lesiones que no se recuperan fácilmente. Quienes tengan paciente o familiar en casita, saber que cuando debemos de actuar, obviamente es en la prevención, pero yo les digo, yo me doy por servida cuando nos hablan por lesiones por presión, ya sea la 1 o la 2, que son las dos de arriba,
porque son lesiones que se recuperan muy fácilmente. Entonces, los familiares deben de saber identificar que hay categorías, que hay profundidades y que obviamente hay gravedades en este tipo de lesiones. El número dos son las lesiones por fricción. Es muy similar al anterior, pero aquí solamente es como un tipo de deslizamiento. Aquí no hay la presión perpendicular, que es la de como a 90 grados. Aquí solamente es una fuerza paralela entre el talón y el rozar con la sábana o con el colchón, que es como la figurita que vemos aquí del talón cuando el paciente solamente hace esto con los taloncitos, que está muy inquieto, o que nosotros los estamos subiendo de la cama y que hace un tipo de fricción y es como un tipo quemadura. Entonces, estas lesiones, la característica que tienen es que son superficiales, a diferencia de las anteriores, como ustedes lo pueden ver aquí, que en las figuritas, creo que esta es como de anotar. Aquí, se ve que es como ya que tocamos el hueso. Aquí se ve que está toda esta profundidad, pero aquí si ven ya agarramos el huesito. Y aquí obviamente no se sabe hasta dónde está, pero lo más seguro es que lleguemos hasta el huesito. Y entonces, am, listo. Y entonces, ay, ya me le puso déjame darle en borrar. Ay, no, ya no voy a poder. Este, ay, perdón, ya ando acá rayándole. Entonces, estas lesiones por fricción solamente es como un tipo de deslizamiento y la característica que tienen es que son muy superficiales, es decir, en teoría son fáciles de curar. Aquí puse una flecha donde señalo el talón porque es uno de los que más sufre por estas cuestiones de fricción. Mm. Ok, y en la prevención, quienes son del área de la salud y están viendo este tema, pues podrían tomarle como fotito a esto y por supuesto que lo pueden compartir con personal que no es de la salud, como proporcionando tips como muy prácticos. En la prevención de las lesiones por presión o presiones por fricción, pues obviamente el número uno es hacer un reposicionamiento y el reposicionamiento, aquí les comparto al personal del área de la salud que en el consenso 2025 de la NPUAP y la EPUAP mencionan que ya no se deben de llamar cambios de posición, sino que se deben de llamar reposicionamiento y que ya no lo estandariza a cada 2 o 3 horas, sino que ahora lo individualiza. Ahora dice, vas a reposicionar según el colchón, según el peso, según la humedad, según las características del paciente. Ya después dice que puede ser cada 2 o 3 horas, pero que es como un estándar, que lo oficial es hacer este reposicionamiento muy, pero muy individualizado. Entonces, este reposicionamiento pues puede ser de todo, de las maneras de izquierda, boca arriba y derecha. Aquí lo importante es que si los pacientes están del lado derecho, no se colocan automáticamente del lado izquierdo, sino que si están del lado derecho, determinado tiempo, 1 hora, hora y media, depende del paciente, la posición que le sigue es boca arriba. Ahí se queda el tiempo que es recomendado y la siguiente posición es del lado izquierdo. Es decir, anteriormente los podíamos cambiar del lado derecho, rotarlos hasta el izquierdo. Y ahorita nos dice el consenso que no, que lo ideal es ir por posiciones para evitar mareos en el paciente o para evitar también inestabilidad hemodinámica en ellos. Entonces, reposicionar a los pacientes de manera individual y de manera rotatoria, de acuerdo al lado que lo tengamos. El uso de colchones suaves o de aire alterno. Aquí nos dice que debemos de utilizar un colchón que sea como de espuma, que sea como, aquí se ve claramente la figurita, esa me gustó, porque nos dice que el colchón debe de tener las características de que el paciente haga como un tipo como que se dibuje el cuerpo del paciente en el colchón
y que eso es lo más correcto. Ya no tanto las burbujas de aire, sino que ahora debe de ser idealmente un colchón que tenga como, ay, dan una palabra, pero ya se me olvidó, que tenga como de amortiguación al cuerpo del paciente, que se dibuje el cuerpo del paciente y que ese es el ideal. La otra prevención es utilizar el famoso ácido graso hiperoxigenado, que no tenemos muchas marcas, pero esta es una de ellas y que es el ideal preventivo para colocar en los pacientes. Se puede colocar hasta cada 6, cada 8, cada 12 horas. Se puede colocar en todas las zonas que uno quiera o normalmente lo hacemos en prominencias óseas porque no es tan económico este aceitito. Por eso solamente lo colocamos en prominencias óseas. La otra prevención es mantener la piel de la zona de pañal limpia y seca, porque entre más tenga humedad esa piel de los glúteos o de la zona donde yo le decía que está el huesito muy prominente, más se hace delgada la piel y más posibilidad tiene de hacerse una lesión por presión. También la elevación de los talones cuando esté en cama en una sola posición. Pero aquí es muy importante que la gente sepa, y aquí sí es todo el mundo, Jenny, todo el mundo, que no se deben de hacer los rollos que anteriormente se hacían para elevar los talones, sino que la elevación del talón debe de ser con una almohada, como se ve aquí, que sea muy ancha, muy larga y que tenga todo el soporte, como se ve, desde la rodilla hasta el tobillito. Que no sea un rollo donde nada más nos eleve la pierna, sino que tenga un soporte completo, insisto, desde la rodilla hasta el tobillo. Porque de lo contrario, si hacemos un rollo, perjudicamos la zona a donde quede este rollo clavado en la pierna, en la parte de atrás. Saber que no debemos de elevar tanto las cabeceras de los pacientes más que cuando vayan a comer. Cuando coman, sí hay que tenerlos bien sentaditos, pero cuando no estén comiendo, no deben de estar tan elevado su cabecera, porque entre más elevan la cabecera, acuérdense de la otra imagen que les puse, más se hace el deslizamiento y más se hace la presión a nivel de los glúteos. Los auxiliares para rotación, saber que deben de ser auxiliares que se puedan lavar, que tengan una funda ideal, que no dé humedad, que no esté mojada, que no esté con sangre, que no esté sucia, sino que sean dispositivos muy limpios, que no estén sudados, que no estén mojados, porque si no también vamos a agregar la parte de humedad. Y aquí está lo que son algunos dispositivos para estar rotando al paciente. Los apoyos para descarga en los talones puede estar como en la primera imagen solamente elevado o pueden tener también elevación de los talones con algún dispositivo. Hay muchos dispositivos que también podemos hacer para que el talón se acolchone. Acuérdense que es el segundo lugar donde se va a lastimar más en un adulto los talones. Y pues bueno, sí o sí, moverlo. A veces me preguntan a mí qué es mejor, izquierdo, derecho, el inovera, el aceite, es la rotación y es la movilización del paciente. Ni el mejor aceite, ni el mejor colchón, ni el mejor rollo, ni el mejor nada va a sustituir el que tengamos que mover o cambiar de posición al paciente. Nada lo va a sustituir. También empezar a descontinuar tantas cosas caseras que hacemos en casa o que nos sugiere algún vecino. Las almohaditas no deben de ser de alpiste, no deben de ser ningún material pesado, no debe de ser de algo que se ensucie y después huela, se infecte, sea pesado. Porque muchas veces ponemos estas almohaditas entre rodilla y rodilla, que dizque para que no se toque rodilla y rodilla, pero terminamos haciéndole más peso a la rodilla de abajo al ponerle este colchoncito entre las piernas. Digo, hay almohaditas de alpiste que yo he visto hasta de 1 kilo, 1,5 kilos, y eso al colocarlo en medio de las piernas o en medio de los tobillos, pues no deja de ser un peso más para la pierna que quedó en la parte de abajo. A la de arriba no le perjudicó, pero a la de abajo ya le agregamos 1,5 kilos de peso más. Y si se acuerdan, estas lesiones son por el peso, entonces, pues no debe de ser. Remedios caseros, aceites caseros o cremas
medias raras para hidratar la piel. No, las cremas que puedan conseguir que sean cremas hidratantes. No es necesario revolver cosas nosotros con algún tipo de vitaminas, con algún tipo de aceites. Hay cremas que son muy hidratantes preventivas y con esas basta. Lo que sí hay que empezar a descontinuar siempre, 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 es todo lo que tenga la forma de dona. Los colchoncitos en forma de dona, o los almohaditas, o los cojines, o como se llame esto en forma de dona, son colchoncitos que van a perjudicar la zona donde queda el círculo. Puede ser que nos libere el centro, pero ese centro nos va a hacer como más presión en las partes del círculo y en ocasiones el centro lo podemos liberar, pero ahora nos va a dibujar en una lesión todo lo que es el círculo. Entonces, almohaditas en forma de círculo o de dona no es ni preventivo, ni curativo, ni para cama, ni para silla de ruedas, ni para nada. Pueden ser almohaditas de memory foam, pueden ser almohaditas rectangulares, cuadradas, pero nada que tenga la forma de dona. Y el relojito que yo les coloqué acá, en la primera imagen, eso es algo que idealmente deben de implementar los familiares en casa porque luego hay muchos familiares y no se ponen de acuerdo cómo tienen que ir rotando el paciente. Yo a veces cuando vayan a los domicilios les encargo que incluso pongan en una cartulina, que pongan de 6 a 8 de la mañana sentado, de 8 de la mañana a 9:30 del lado izquierdo, y así que se vayan ellos viendo las necesidades del paciente, pero que todo el que llegue a apoyar con el cuidado de ese paciente, pues sepa que a las 10, a las 11 o a las 12 tiene que moverlo, porque después es muy cómodo no mover a un paciente porque algo le duele, pero las consecuencias que se pagan de verdad son, pues son peores. Consecuencias de dolor, de infección, de malestar, de todo lo que un paciente puede pasar. El número 3 de este tipo de lesiones, recuerden que vamos a hablar de 5, son las lesiones por humedad. Y estas lesiones muy anteriormente se confundían mucho con las lesiones por presión. Veían algo en las pompis y todo mundo pensaba que eran las lesiones por presión. Entonces, ya hay muchos consensos donde nos habla a partir de qué año se nos empezó a decir que las lesiones por humedad en las zonas de los glúteos obviamente no son ni iguales ni son causadas por la misma causa que son las lesiones por presión. Las lesiones por presión, recordemos que es por peso y por no mover al paciente. Y las lesiones por humedad, aquí muy clarito lo dice, son las lesiones por exposición continua a la humedad de algún irritante. Entonces, es el irritante, el tipo de irritante, y es el tiempo en que ese irritante estuvo en contacto con la piel del paciente. O sea, son dos cosas lo que vemos ahí. ¿Qué es lo que tiene ahí? Si es orina, si es diarrea, si es evacuación muy formada, es decir, depende de lo que sea, tiene un potencial de irritar la piel. No es lo mismo una diarrea que una evacuación muy formada, no quema igual, es diferente. La composición de enzimas y de pH son diferentes. Entonces, pues nosotros ya sabemos cuáles son los fluidos que van a quemar más fácilmente la piel y por supuesto que son las diarreas combinadas con la orina. Entonces, son lesiones en la piel que son por humedad y que son por un fluido que nos va a irritar. Em, ¿Vale? el, Perdón. Delia Berta levantó la mano, quisiera hacerte una pregunta. sí, claro que sí. Adelante, Delia. Creo que tienes a la mano los participantes para que le active su micrófono. Ya está activa. Ah, ok. Perdón, buenas noches. Lo que pasa es que este sentido también se puede presentar en los glúteos. Mi pregunta va tanto la humedad
Solo se genera como esta forma de estrés, pero también No la podría ir escucho esa cuestión. bien. Solo se genera la humedad también en los glúteos, mi pregunta, o solo en la zona intersticial. Ah, ok. Justo creo que eso lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Quería saber si solo se genera en la región interglútea o también en las ambos Ah, glúteos. creo que ahorita se lo contesto, creo que en la otra diapositiva para dejarle claro con un dibujito eso. Listo. Entonces continúo, Jenny, y Bien. ahorita creo que contesto esa pregunta. Juan Martín tiene otra pregunta. ¿Ok? Adelante. Bueno, creo que no se escucha, pero ahorita a ver si la puede hacer para no entretenernos. Entonces, les decía, es el fluido y el tiempo. Y en la parte de la derecha de su pantalla, aquí dice que son como los factores que están involucrados para tener lesiones en humedad, que es el exceso de humedad, el irritante, que ya dije cuál es el peor, y agréguenle cómo limpiamos nosotros. Es decir, qué gasa, qué fibra, qué trapo, qué fuerza, qué jabón utilizamos para limpiar esta zona que está lastimada por un irritante. Entonces, si ustedes tienen un irritante, tienen una piel lastimada y le agregamos un jabón fuerte y milagroso, y le agregamos una fibra como la que se ve en la imagen, o le agregamos unas gasas que son muy ásperas, pues se podrán imaginar qué tan fácil vamos a hacer como el arranque de esa piel. Em, ok. Anteriormente, como les dije, estas lesiones que son por humedad, nada más por irritante, se confundían con lesiones por presión. No es lo mismo y que nos quede muy claro. Estas zonas, creo, es esta. Con esta contesto la pregunta. ¿Cuáles son las zonas que se nos van a lastimar con este tipo de humedades? Pues son em, las famosas lesiones que se llaman DAI, que son asociadas a una incontinencia. Es la primera foto. Son dos glúteos, nada más que con el circulito se pierde la imagen. Y estas zonas efectivamente es por orina, por diarrea, nada más o por una incontinencia de ambas. La otra humedad, aquí contesto la pregunta, también es en los pliegues. ¿Cuáles son los pliegues? Los pliegues de las mamas, los pliegues de las ingles, los pliegues de la axila, los pliegues del cuello. Entonces, si tenemos un irritante, sudor, saliva, secreción, algo que tengamos de líquido quemante o irritante en esas zonas de los pliegues, también nos vamos a afectar. Las personas que tienen estomas, recuerden que por este estomita sale lo que es el efluente, lo que es contenido intestinal. Y entonces, si este contenido también tiene contacto, acuérdense, es el tiempo. Si tiene mucho tiempo en contacto con la piel de alrededor del estómago, también se lastima. Y esta zona sería el abdomen, porque es donde sacamos, donde el cirujano saca los estomas. ¿Cuál es la otra zona? Muchos de los pacientes que están en cama tienen sondas de gastrostomía, muchos. Y esta sondita, si no está bien acomodada, si no está bien funcional, hace fuga. Y por esa fuga sale mucho líquido de abdomen, de alimento. Y entonces ese líquido, si tiene contacto con la piel, también tiene ciertas características, cierto pH, cierto tiempo en la piel y también nos va a quemar la piel. Y la última, normalmente en pacientes que tienen cialorrea, que tienen alguna sonda o algo en su boquita, algún tubo, alguna cánula de traqueostomía en el cuello,
que saca y saca y saca y saca moco, también el moquito nos va a lastimar la piel y entonces normalmente esas lesiones son en cuello. Entonces, la pregunta aquí la contesto. ¿Es solamente en los glúteos? No, no solamente son los glúteos donde nos vamos a tener humedad. Es en todos los lugares del cuerpo donde podamos tener una humedad. ¿Por qué les hablo más de la de las pompis, como estas? ¿Por qué les hablo más de estas? Porque es la más común. Hasta el 30 o 40% es lo más común en un paciente que está en cama. Las incontinencias, las fugas de la sonda vesical. Muchas veces tienen sonda vesical, pero tienen fuga y entonces da la misma. Pañales empapados las 24 horas del día y pues ahí es una permanencia de la orina en los glúteos. ¿Qué característica tiene esta lesión cuando es por humedad? Que si ustedes se acuerdan, en las lesiones por presión eran como muy en el hueso y muy redonditas. Y estas características, cuando son por incontinencia urinaria o fecal, es que es en todos los glúteos, incluyendo la vulva, incluyendo parte de las piernas y en ocasiones parte de la espalda. Yo tengo algunos pacientes que me menciona el familiar. Yo me voy de la casa de mi mamá, un ejemplo, a las 8 de la noche. En esa hora le hago cambio de pañal, nos vamos a otro domicilio y quien llega, llega a las 6 de la mañana. Entonces, de 8 de la noche a 6 de la mañana no hay cambio de pañal. Es decir, cuántas horas permanece mojado ese paciente, con un pañal, puesto y empapado. Entonces, la más común es la de los glúteos, pero también hay otras zonas donde se pueden lastimar por humedad, que es una de las causas de lesiones en los pacientes con dependencia. La piel macerada es mucho menos resistente a agresiones mecánicas. Es decir, una piel que está mojada no aguanta ninguna lesión, no aguanta una rascada, no aguanta una tallada con un estropajito, no aguanta nada. Es una piel muy, muy susceptible. Y es más permeable a irritantes del agua y a flora bacteriana. Si se acuerdan, cuando les hablé de la piel, una de las funciones de la piel es que cuando llega la bacteria, ahí se topa con una resistencia, se topa con un pH que la mata. Y si ustedes pueden ver estas imágenes, ahí llega la bacteria y díganme si tiene protección. No tiene protección, la piel está abierta, la piel está denudada, la piel está con exudado, la piel no tiene ningún tipo de protección. Entonces aquí llega la bacteria y por supuesto que provoca una infección porque aquí no hay piel que tenga una protección para bacterias. Entonces nuestra piel así abierta, así húmeda, así inflamada, no nos sirve de mucho para cuestión de protección contra gérmenes o contra cualquier otra cosa. Incluso una piel que está rota favorece a que nuestro vaporcito de la piel salga más y nos deshidratemos más o se nos haga una piel mucho más reseca. Entonces pierde como esa protección de mantener la hidratación dentro de nuestro cuerpo, de nuestra piel. Y entonces, ¿qué se debe de hacer en estos pacientes eh, que tienen lesiones por humedad? Aquí se ve la figurita, como ahí en la zona de pañal tiene ahí el charquito de agua, porque está húmedo. Pues lo más importante es identificar la causa de la humedad y tratarla. Es decir, siempre nos vamos a qué le pongo, qué le hago, pero nunca se van a que si tiene sonda vesical y tiene fuga, pues primero hay que corregirle la fuga de la sonda vesical, o que si tiene diarrea, primero hay que ver con el médico por qué tanta diarrea y obviamente después viene de lo que voy a hablar. Pero la causa de esa humedad hay que tratarla primero antes de irse luego a lo que vamos a hablar de prevención. El número uno de prevención en estas situaciones de humedad es que el uso de pañal idealmente debe de ser con técnica abierta. Muchas veces son pacientes que tienen diarrea y el pañal está súper cerrado, incluso con los brochecitos. Incluso a veces hasta dos pañales, porque entre menos salga es mejor, pero entre menos salga, más encerrada está la humedad con la piel. No se trata de cerrarlo y que no salga nada, no, se trata de limpiarlo en cuanto haga.
Acuérdense que entre más tiempo esté con nuestra piel esa orina o esa diarrea, más nos va a quemar esa piel. Entonces, ¿qué es usar técnica de pañal abierto? Solamente colocarlo sobre el colchón y no cerrarlo, es decir, no colocárselo en medio de sus piernas y no usar los broches para amarrarlo. Dejarlo abierto solamente en la parte de abajo, porque así vamos a identificar muy fácilmente en cuanto esté sucio ese pañal. El número dos es la limpieza en área del pañal suave y sin irritantes. ¿Qué es suave? No utilicemos fibras, no utilicemos gasas rudas, ásperas, utilicemos cosas muy suaves, incluso hasta algodón en ocasiones. El algodón es como muy complicado de manipular, pero es muy suavecito y no debemos de colocar irritantes, es decir, idealmente no deberíamos de colocar un jabón en esas zonas que ya están lastimadas por rosadura. Olvidé decir algo que siempre digo, estas lesiones por humedad es como una rosadura de bebé, exactito, pero en adulto. Es decir, esto es de lo que estoy hablando, una rosadura en una persona adulta. Entonces se trata de no usar jabones y solamente utilizar agua limpia y que sea tibia y no usar nada que talle la piel. Ahorita les digo con qué se puede limpiar. Hay productos, este es uno de ellos, se llama ProShield. Es un producto que es como si fuera una espumita que nos ayuda a limpiar, pero que no irrita la piel y que mantiene ese pH que hemos estado perdiendo. Hay productos como este, que tanto hay en líquido como hay en crema, que nos ayuda como a hacer una capita protectora de la piel y que esa capita protectora nos ayuda para que lo que sigue no nos queme lo que es la piel. ¿Qué es lo que sigue? Pues que tenga el contacto con la orina. Entonces es pañal abierto, solamente limpiar con agua o con un producto que sea especial y colocar una crema de protección para que el siguiente irritante que va a tener contacto con la piel ya no me llegue a la piel. Yo aquí les pongo siempre un ejemplo a los pacientes. Eh, Se imaginan que yo aquí tengo mi mano y le pongo una capita de resistol líquido, los que se usaban antes, una capita de resistol líquido y lo dejo secar. Y esa capita de resistor líquido, si yo la levantara, hace como una capa muy delgadita. Cuando estábamos pequeños lo hacíamos mucho como para jugar. Esa capita que queda como una capita muy cristalina, se queda en mi piel. Si yo después colocara algo de líquido que me irritara, que cae sobre esa capa y ya no cae sobre mi piel. Entonces, este producto que es de color verde, esa es su función. Aquí está mi piel, aquí pongo la capa y cuando caiga la orina ya no cae a la piel, sino cae a esa capa. Es decir, ya no me sigue quemando. ¿Con qué vamos a limpiar? Yo les decía que no estropajitos, no gasas, no nada de eso. Vamos a limpiar, pueden ser toallitas de bebé, pero yo la recomendación que hago, marca que sea, es la toallita de bebé la enjuago con agua tibia para quitarle cualquier perfume, cualquier componente que pueda traer y que me pueda irritar más la piel. La enjuago para que no tenga ningún compuesto de ningún químico, de ningún perfume, de ningún nada, pero que la textura de la toallita es tan suavecita que esa sí me sirve para limpiar. Entonces, las toallitas de bebés previamente enjuagadas son una muy buena opción. ¿Qué es lo que está contraindicado? Por eso tiene las taches. Pues que no se mantenga, bueno, aquí debemos de mantener el área limpia y qué es lo que está prohibido, pues tallar durante la limpieza, utilizar cosas ásperas. ¿Qué es lo que tampoco se recomienda? Utilizar jabones comunes. Si no tuviéramos un jabón especial, yo siempre doy dos opciones porque también lo manejan algunos lineamientos. O es solamente agua o es jabón de pH ácido, que los jabones de pH ácido son costosos. En otra ponencia creo que menciono el nombre. Esa segunda sería como las opciones. Y la tercera opción sería, si de plano no tengo nada, pues sería los jabones más neutros o jabones de bebé, que son como los más nobles o más suaves.
¿Qué es lo que tampoco debemos de utilizar en estas lesiones o en estas pieles? Cremas muy pastosas, no tanto porque sean tan malas. El detalle aquí es que lo muy pastoso lo podemos colocar, pero ya no se puede retirar. Tendríamos que tallar mucho, mucho, mucho y echar mucha agua, mucho jabón, mucha espuma, como para poder quitar estas cremas que son tan duras, tan pastosas, tan secas. Aquí se sugieren cremas de protección que sean como muy líquidas para que sean fáciles de colocar y fáciles de quitar. Y pues aquí se ve como un ejemplo, ¿no? Una piel irritada, obviamente aquí debe de ser como de orina porque está en medio de las dos piernas y ya cuando se lava, ya cuando se ponen los productos y ya cuando se mantiene sin esa humedad, esta es lo ideal como quedan los pacientes. La cuarta tipo de lesión de la cual voy a hablar son las MARSIS, que son lesiones cutáneas que se relacionan con un adhesivo. Somos bien dados a que todo lo pegamos con una tela y que después no sabemos si esa tela está indicada para piel o no está para piel. Y después hacemos como este tipo de lesioncita que está a nuestra izquierda, donde nosotros arrancamos la cinta y pues nos traemos toda esta piel. Y si se pueden imaginar las pieles de sus familiares, que es muy delgada, como hablamos, muy reseca, muy delgadita, piel de cebolla, colocarle un adhesivo y después intentarlo quitar, ya es cuestión de traernos esa piel. Entonces, las lesiones por adhesivos son lesiones que se hacen por cintas, por apósitos, por productos, por electrodos en el pecho, por algunos parches que son de medicamentos que son como una plaquita que se coloca, algunos analgésicos, en el cual hay un eritema o hay ámpulas o hay rasgaduras o se arranca la piel. Y pues aquí se ve en la tercera imagen donde está el círculo rojo, cómo se ve que alguien quita el adhesivo y se ve cómo se va estirando la piel y cómo se va pues dando todo el máximo de estiramiento, pero que en algún momento va a llegar a arrancarse. Y estos son solamente algunos ejemplos de tanta tela que utilizamos en nuestros pacientes que están encamados por algo. Debemos de ser bien conscientes que no todas las telas son para la piel. Hay unas telas que solamente son para detener mangueras, para conectar algún dispositivo, pero que no son para uso en la piel. Por ejemplo, la tela adhesiva, esa no es para colocarla en piel. Aquí en la manita donde estamos viendo a mano izquierda se ve una piel ya con moretoncitos, delgada, reseca. Y si a esa piel ustedes imaginan que le colocan un adhesivo, pues es una piel que muy seguramente vamos a arrancar. Entonces, esto es justo lo que no debemos de hacer en casa, colocar tanta tela en pieles tan delicadas o escoger una tela que sea ideal para pieles delicadas. Estas lesiones, estas lesiones tienden a considerarse normales entre los profesionales o entre algunas personas, pero no, no son normales. Una piel no debe de estar arrancada por una tela. La cinta adhesiva es la tercer causa más citada de pérdida de la piel. Un adhesivo médico es un producto utilizado para aproximar bordes de alguna herida o para la aplicación de algún dispositivo, pero aquí lo que nos quiere decir es que no todas las telas son para piel y debemos de ser muy cuidadosos cuánto tiempo la dejamos, cómo la pegamos, cómo la retiramos y empezando pues escoger o enseñarnos a escoger en las casas qué tela no debemos de usar en la piel. El daño en la piel va a depender de las condiciones que tengamos en la piel. No es lo mismo una piel de una persona de 18 años a una piel de una persona de 85 años. No va a aguantar lo mismo. Las características del adhesivo, por ejemplo, aquí pongo una tela adhesiva que esa es muy ruda y por el otro lado pongo una tela que es muy noble, que incluso se puede utilizar hasta en los neonatos. Ustedes se podrán imaginar con qué suavidad tiene ese pegamento. Entonces, si ustedes van a tener que colocar algún adhesivo en su paciente, pues tienen que escoger el tipo de adhesivo, no cualquiera. La frecuencia que va a estar expuesto este adhesivo en la piel, el cómo se aplica y cómo lo retiro. Hay adhesivos que uno los agarra, los estira y los pega. Pero cuando uno los pega a la piel, el adhesivo tiene memoria y se vuelve a juntar. Y entonces se ve cómo el tejido o cómo la piel se nos
vuelve a como contraer y eso no es correcto. Una cinta que uno coloca nunca la debe de estirar, la mayoría de las veces no la debemos de estirar, sino nada más tomamos la cinta que es para piel, se coloca y es todo. No debemos de hacer estirar esas tipos de lesión, de cintas. Y se los digo porque estas cintas de esta marca que presento son como muy flexibles y sí dan para estirarse. Uno piensa que se debe de estirar, pero la realidad es que no debemos de estirar esas cintas. Y también la forma de colocar, de retirar, por ejemplo, aquí se ve cómo se está retirando y eso es totalmente incorrecto. Lo correcto es que con una mano detengamos la piel y con la otra mano retiremos el adhesivo. Y normalmente nunca se retira de forma como está en la imagen, de manera muy paradita. Se debe de retirar como muy acostada hacia la piel, como si le diéramos como un giro completo y la fuéramos deslizando sobre la misma piel, despegándola, pero con la mano que nos sobra debemos ir deteniendo la piel que quedó debajo del adhesivo. Y pues bueno, ¿qué es en prevención de las famosas lesiones por adhesivo? Pues bueno, que tenemos que seleccionar el tipo de cinta y para qué tipo de piel, que tenemos que utilizar cintas gentiles. Esta que está en la imagen es una de ellas. Es costosa, pero es muy gentil. Preparar la piel con protectores, ay, ahí se me pasó la imagen, esa no es. Preparar la piel con protectores libres de alcohol antes de los adhesivos. Hay algunos protectores que son unos sprays que esos se colocan en la piel donde vamos a pegar una cinta. Y esos sprays o esas toallitas lo que nos hacen es formar una peliculita para que cuando coloquemos el adhesivo quede debajo de esa peliculita, como es como una telita transparente que se queda. Y entonces ya cuando uno la retira, no nos traemos lo que son la piel, sino uno se trae esa peliculita que se formó por debajo. También la otra opción es usar los vendajes autoadhesivos para no poner nada en lo que es la piel. Hay unos vendajes que se autopegan, como esta bendita, son muy fáciles de conseguir en cualquier farmacia. Si uno va a detener algún dispositivo en su mano, alguna sonda o algo, esta bendita es como se coloca en el brazo o donde se vaya a colocar y se autopega en ella misma. Entonces, nunca utilizamos un pegamento para la piel, sino la venda se pega encima de la venda. Entonces, nunca colocamos un adhesivo en la piel. Cuando vayamos a colocar una cinta en nuestra piel, pues saber que debe de ser de la manera correcta, que no debemos de poner, em, si lo que tenemos que cubrir mide 2 centímetros, no tenemos por qué poner 20 de cinta, tendremos que poner nada más poquito de fuera de la herida, pero no tenemos por qué poner tantos centímetros de más en esta piel. Entonces, colocar cintas pequeñas que no sean tan grandes para que no lastimemos la piel. Retirar de la manera correcta, como les digo, no se retira de manera vertical, sino se retira de manera como horizontal. Recortar el vello, para que sea más fácil la adherencia, pero recortarlo, no rasurarlo, porque si se rasura la piel para pegar algo, ese rasurado nos deja como heridas muy pequeñitas en la piel y eso no es correcto. Se debe de recortar el vellito donde vayamos a colocar alguna cinta, no jalar fuertemente las cintas para retirarlas y obviamente no colocar ninguna cosa que se supone que sea para pegar la cinta. Hace mucho tiempo se utilizaba algo que se llamaba benjuí y que era para que pegaran las cintas. O hay gente que les coloca alcohol alrededor para que pegue mejor la cinta. No se debe de utilizar nada de eso porque muchos de estos líquidos nos resecan la piel y pues nos las van a lastimar obviamente más fácil con el adhesivo. Y por último, los desgarros cutáneos. Por último, los desgarros cutáneos, que estas son también lesiones que se relacionan o que se asocian con una paciente, con una persona que sea dependiente a nuestros cuidados y son heridas de naturaleza aguda.
Es decir, se hacen así, en un segundito. Se hacen por fuerzas mecánicas como fricciones, cizallamientos, golpes, que son los traumatismos, que provocan la separación de las capas de la piel y la gravedad puede variar según la profundidad. Estas lesiones son cuando se arranca la piel muy delgadita, la pielecita de cebolla, por algún golpe que el paciente se dé o por alguna sujeción que el familiar haga en sus brazos. Ahorita lo describo mejor. Y estos desgarros se hacen muy pequeñitos, como aquí están las imágenes de abajo, se hacen muy pequeñitos. Pueden ser sin que se les arranque su piel o en la figura del medio, que se les arranque la piel solamente en la mitad y que una parte quede como colgando. A eso se le llama colgajo, a esa pielecita que quedó volando. O en el número 3 que es cuando esa pielecita que se arrancó se pierde por completo, es decir, se arranca y solamente queda lo que es la herida. Entonces, estos desgarros cutáneos normalmente se hacen en las pacientes que tienen este tipo de brazos. Se le llama dermatoporosis. Son brazos que tienen resequedad, piel de cebolla, moretones, hematomas pequeñitos. Y esas pieles, imagínense, bueno, yo en una ocasión vi en el hospital, llevaban a una paciente en una silla de ruedas y sus brazos iban por fuera de los brazos de la silla de ruedas. Aquí están mis braceras y ella llevaba los brazos recargados. Y entonces la llevaba el personal y la van a meter a un consultorio y chocan con el marco de la puerta, choca su brazo. Y entonces al chocar su brazo, con todo el borde del marco de la puerta, se le desgarra todo lo que es su brazo. Entonces, por ejemplo, ahí la prevención hubiera sido que sus brazos fueran en sus piernas, no tenían por qué ir por fuera, porque en el momento que choque uno con algo, ahí es donde se arranca toda la piel. Estos desgarros son un desafío porque muchas veces no los sabemos cuidar, no los sabemos prevenir o ni siquiera sabemos que los pacientes que tienen este tipo de brazos amoretonados, van a ser susceptibles a estos daños. Son heridas dolorosas, a veces se hospitalizan y pasan en pieles inmaduras o envejecidas. Los factores de riesgo son personas que tienen mucha necesidad de que los ayudemos y son personas que no se pueden mover solitos, que ocupan ayuda para lavarse, para vestirse, para todo. También cuando se van a meter a bañar los pacientes, que muchas veces se van a caer y nosotros lo primero que hacemos es agarrarlo de los brazos, muy fuerte, porque obviamente eso nos van a caer. Entonces, esa tocada con nuestras yemas de las manos, de sus brazos para agarrarlo y no se nos caiga, esa fricción que yo hago en sus brazos es motivo para yo misma poderle arrancar la piel de esos brazos. Obviamente los brazos son los lugares como más susceptibles de que pasen estas lesiones. El segundo lugar son las piernas, porque también se sabe que estas pieles que son delgadas, como con moretoncitos y resecas, son pieles que durante muchos años tuvieron exposición al sol. Entonces, una prevención en edades jóvenes sería que desde ahorita nosotros usemos bloqueador solar en todo lo que es nuestro brazo desde ya, desde los 20 años, porque es como la forma de prevenir a largo plazo el que tengamos estas pieles tan delgaditas. La exposición al sol es uno de los factores que más perjudica para que estas pieles sean delgadas. Obviamente a estas alturas de un paciente de 80 años ya no la podemos prevenir, pero sí en personas, difundir el que nos debemos de cuidar del sol desde ya. Las zonas más comunes son las más expuestas, las que no traen manga larga, los brazos que están más expuestos al sol, dorso, manos y están asociados con pieles que se lavan con agua muy caliente, muy fría, porque o hace vasoconstricción o hace resequedad. Personas que usan manga corta son más susceptibles a estos desgarros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros familiares?
utilizar manga larga para que tengan una protección externa a esos brazos. ¿Qué otro factor está asociado? Que tanto el paciente como el que lo cuida use anillos, pulseras, esclavas, cosas que podemos lastimar a nuestro paciente cuando lo agarremos a prisa o cuando se nos ande cayendo. Con nuestras esclavas podemos lastimar también a ellos. Entonces, lo correcto es que los cuidadores no utilicen ni anillos, ni esclavas, ni relojes. Son heridas agudas porque son como de causa muy inmediata, pero si no se atiende bien se pueden hacer crónicas. ¿Qué debemos de hacer para prevenir estos desgarros cutáneos, que son las lesiones que se hacen en los brazos por piel demasiado delgada y por una fricción que es lo que la causa o un trauma? Número uno, el baño debe de ser con agua tibia, uso de jabón suave, idealmente de pH ácido. Este es una marca de tantas, son jabones que son costosos, pero esa marca tiene su pH ácido y es líquido además de todo. Ustedes se podrán imaginar a esa piel delgadita como de cebolla, uno estarle colocando un jabón de pan, es decir, un jabón duro. Lo correcto es que sean líquidos porque esos fácilmente se pueden distribuir. No es necesario el peso de lo que es el jabón de barra. Son mejores los líquidos. En prevención es utilizar una toalla muy suave y secar a toques. Ahí dice secado sin a toques. Es secado a toquecitos. Entonces son toallas muy suavecitas, no cualquier trapo, no cualquier pieza de ropa, deben de ser toallas muy, muy suaves, no tienen que ser del tamaño grande, con que sea toquecitos, y puede ser una toalla muy pequeñita, pero que sea muy, muy suavecita. Y el secado es a toques porque entre más fricción hago yo, pues obviamente más lastimar a la piel. La hidratación debe de ser 2 veces al día y el uso de bloqueador solar. ¿Cuál es la condición para hidratar esta piel? Que la crema sea muy líquida, no debe de ser espesa, no debe de ser debe de ser idealmente como loción, es decir, que es como muy líquida, porque hay como de tres tipos, que es la de barra, la crema y la loción. La loción es mucho más líquida. Idealmente estas hidrataciones deben de ser incluso hasta como con loción hidratante, que es algo muy suave y muy líquido. Si nosotros cuidamos a nuestro paciente con el lavado correcto, el secado a toques y la hidratación dos veces al día y el uso de protector solar, vamos a disminuir un 50% los desgarros cutáneos. Entonces, pues hay que llevarlo a cabo. Otra de las sugerencias que nos dan es que la hidratación de la piel, toda nuestra piel, no nada más los brazos, sea inmediatamente después de la ducha, porque es cuando nuestra piel está como húmeda y donde más va a jalar lo que es el agua de estas cremas. ¿Qué otra prevención? Mantener un entorno ordenado para evitar caídas. Yo les estoy diciendo que los traumas o los golpes en los brazos, en los marcos de las puertas o en algún escritorio, en algún borde de alguna cama, es lo que provoca estas lesiones. Entonces, el tener una habitación con muchos accesorios donde la persona que camina con mucho cuidado o que no ve bien se pueda caer, lo primero es que vaya a tener lesiones en todos los lugares donde se golpee. Entonces, se sugiere tener un cuarto lo más recogido, con los menos muebles posible, los menos burós, las menos sillas, no juguetes de los niños, obviamente no patinetas, no camas que tengan punta, sino camas que tengan bordes redondos, porque en las puntas también se lastiman lo que son pues las piernas. El uso de manga larga o pantalón de tela suave, esta telita que es como muy afelpada, esa es la indicada tanto en pantalón como en manga larga. Esa manguita larga es la ideal para prevención de lesiones, de desgarros cutáneos. Los adhesivos causan un desgarro. Es decir, yo tengo un adhesivo que ahí se ve una gasa mojada de sangre y atravesado se le ve un adhesivo. Ese adhesivo, cuando yo lo quito,
causa un desgarro cutáneo, es decir, arranco la piel. La hidratación adecuada del paciente, es decir, la toma de agua, nos ayuda no nada más en desgarros, nos ayuda en lesiones por presión también, el tener una piel hidratada, humectada, para evitar que fácilmente se rompa o se lesione. Entonces, la hidratación con agua natural, no jugos, no refrescos, no remedios. Digo, el agua es lo que se necesita, natural para hidratar estas pieles. ¿Qué no debemos de hacer en los desgarros cutáneos? No traer alhajas, ni el paciente, ni el que cuida. Intentar que no se rasque. Si tiene comezón, pues hay que identificar la causa, hay que hidratar bastante para que no se esté rascando porque solito se va a arrancar la piel. No utilizar productos que no hidratan y que además son muy pastosos y que no penetran las tres capas de la piel que yo les decía, que muchas veces nada más se queda en la parte superior, pero no baja a la segunda capa este producto y obviamente no hidrata en la profundidad de lo que es las capas de la piel. Entonces, las vaselinas normalmente no se sugieren porque son muy espesas y porque no hacen una hidratación ideal. Y obviamente tampoco el agua tan caliente, porque el agua tan caliente va a resecar más la piel. Tomar al paciente de sus brazos con todas nuestras manos, esto sería lo correcto, porque lo incorrecto es que con mis brazos, con mis yemas, toque sus brazos. Ustedes lo pueden practicar y verán que ese jaloncito se ve cómo se estira la piel. Esta sería la forma correcta de tomar al paciente con toda nuestra palma y de sus hombros, no con nuestras yemas y sobre su brazo nada más. Y pues bueno, ya para terminar, no olvidar que en ocasiones estas lesiones de las cuales yo les acabo de hablar por separado, les hablé de 5, pero por separado, pueden estar combinadas. Es decir, yo les hablé de presiones por presión, de lesiones por presión, les hablé de fricción, les hablé de humedad por separado, pero que cuando se juntan, todo es más complicado porque es más difícil el tratamiento, es más difícil la prevención, pero también puede llegar a presentarse combinadas. Y estas lesiones precisamente son las que queremos evitar. Se podrán imaginar el gasto, el costo, el dolor, el tiempo que implica de un familiar el estar curando estas heridas, el malestar del paciente, a veces no duermen. Los pacientes con desgarros cutáneos, yo les puedo platicar la experiencia personal que mi mami tiene los brazos con dermatoporosis y ella refiere que le da miedo golpearse en alguna borde porque ella ya tiene múltiples desgarros cutáneos. Entonces son pacientes que ya viven con un vendaje o que ya viven sin querer hacer una actividad por el miedo a pegarse en su brazo y que se les arranque en la piel. Entonces eso ya es una angustia que tienen ellos durante 24 horas. Bien, si yo les hiciera las siguientes preguntas, las voy a leer en 2 minutos ya nada más y me gustaría que en su mente cada quien de las personas que se dedican a cuidar a su familiar fuera contestando sí o no sé, como para que sepan a la hora de la práctica, a la hora de la práctica, qué es lo que deben de tener, en qué es lo que deben de estar ustedes capacitados. Por ejemplo, dice, si no se cambia de posición a una persona sentada, ¿es posible que aparezca una lesión por presión? No me lo contestan a mí, ustedes contéstenselo acá. La dos, ¿se debe de usar crema hidratante en la piel tras el aseo? ¿La humedad procedente de la orina y del sudor puede influir para que se forme una lesión por presión? En las personas de piel delicada, ¿es más fácil que aparezca una lesión? ¿Es apropiado colocar y dejar en la misma posición sobre zonas de apoyo que ya están enrojecidas? La aplicación de aceites de farmacia en la piel en zonas de apoyo ayuda a evitar que se forme una lesión por presión. Se debe de usar en la piel cualquier tipo de alcohol para evitar una úlcera o una lesión.
Para una persona acostada que no se mueve, ¿es mejor elevar bastante la cabecera? La respuesta es no. Y en las 7 también la respuesta es no. No se debe utilizar ningún alcohol. ¿Es importante el uso de colchones y cojines antiescaras para una persona encamada? ¿Es apropiado utilizar una almohada debajo de las pantorrillas para usar los talones? Sí, y ya saben cómo. Y pues bueno, ya para no leerlas todo, la número 15 dice, el uso de cojines tipo rosco, que son los flotadores, para estar sentado, ¿ayuda a evitar? La respuesta es no. Las roscas jamás se deben de utilizar. Y entonces, este tipo de preguntas va a quedar grabada la sesión. Ustedes con calma la pueden volver a ver y ustedes pueden saber qué y qué aprendí o en qué y en qué tengo duda todavía. Bien, la conclusión es que estas lesiones representan fallas en la seguridad del paciente, implican costos, dolor, ansiedad, y me quedo con la de las letras rojas que dice, la literatura científica establece que el grado de conocimiento sobre la prevención de quienes prestan los cuidados tiene influencia en la eficacia para evitar la aparición de estas lesiones. Es decir, entre más conozcamos nosotros que cuidamos a nuestro paciente, qué son las lesiones, por qué se causan y cómo se pueden prevenir, obviamente mejor le va a ir al paciente porque yo ya sé identificar muchas cosas. Y pues bueno, puntos a recordar, todas las heridas son diferentes. Ustedes vieron que unas son por peso, otras por humedad, otras por golpes, otras por fricción. Identificar la causa nos ayuda para saber que no todas son iguales y no todo sirve para lo mismo. Para el tratamiento de cuando ya hay una lesión, yo les sugiero contactar a un profesional, no se vayan con los familiares que no son del área de la salud, no se vayan con algún vecino que ya tuvo una experiencia igual, porque todas las heridas son diferentes. Ningún producto va a servir para lo mismo y para diferente paciente. Cada paciente y cada herida es especial y es individual. Prevenir obviamente es mejor y es más económico. Aunque ustedes crean que el comprar el aceite, el comprar una toalla suave, el comprar un jabón bueno, el, no sé, el comprar algún hidratante, algún protector, alguna cinta correcta, ustedes la noten que es costosa, les puedo asegurar que es mucho más costoso curar la herida que se va a provocar por no haber actuado a tiempo. Y pues bueno, con esta termino. Cuidar a aquellos que nos han cuidado, más que un deber, es un honor. Los pacientes que tienen una dependencia son pacientes que están encamados por algo, bueno, encamados o todavía caminando, pero que son dependientes a nosotros, a que les ayudemos a algo y que pues bueno, debemos de estar para cuidarlos, para apoyarlos. Y aquí dejo mis datos. Quien tenga alguna duda del tema o alguna duda en particular puede mandarme alguna información, yo lo puedo referir con algún profesional si así lo amerita o resolverles la duda que ustedes tengan. Y además, este webinar se queda grabado, lo pueden volver a ver y lo pueden volver a compartir con algún conocido en algún otro momento. Por mi parte sería todo. Espero haberles aportado un poquito. Para quienes se conectaron posteriormente, les comento que este webinar es dirigido a público en general, por eso la terminología tan sencilla, de algunos nombramientos de algunos productos o de alguna literatura. Quedo por si hay alguna pregunta. Jenny, sería todo. Hola Ale, muchas felicidades. Excelente tema. Nos llenaste de mucho conocimiento. ¿Cuántas veces nos encontramos a un solo paciente con todas estas 5 padecimientos, verdad? Así Y es, como dices, es mucho mejor y más económico prevenir. Y así no es. solamente en la cuestión monetaria a nivel institucional, sino también a nivel familiar, ¿verdad? Sí, así Cuando los es. pacientes ingresan por una situación y por su estado que se va deteriorando, se va complicando y van apareciendo cada una de estas lesiones y al final de cuentas su diagnóstico final es una complicación de alguna de estas lesiones.
Por eso es muy importante que hayas tocado cada una de estas situaciones que están más que nada encaminadas a, como dices tú, a que los familiares conozcan y tengan, pues ahora sí que los conocimientos suficientes para evitar estas lesiones en casa, porque como bien dijiste, no solamente se originan a nivel hospitalario. ¿Cuántas veces nos llegan también muchos pacientes que ya llegan con una serie de lesiones de casa? Así es, así es. Y mucho por falta de conocimiento. Pues tienes muchas preguntas, hay muchas preguntas en el chat, muchas felicitaciones. Voy a irlas leyendo desde Beatriz Hernández comentó referente al tema de lesión por presión, que la movilización es menor de 2 horas. Eh, mm, este, También Juan Martín comenta que la movilización también depende mucho del índice de masa corporal. Laura Molina pregunta que qué tan cierto es bueno usar jabón íntimo de limpieza vaginal para realizar limpieza en las heridas. Mm. Este tema no es de manejo de heridas, obviamente, es de prevención, pero ¿qué te pudiera decir? Nunca se me había ocurrido. Habrá que ver. Bueno, empezando en las heridas no se usa jabón. Empezando, en las heridas solamente se usa solución salina o agua inyectable o agua pura. Donde se llega a utilizar el jabón es en la periferia solamente y dependiendo de la zona. Entonces, la respuesta sería no, en la herida no. Y si se la quisiera para la periferia, pues digo, habría que irnos a los consensos y los consensos no sé de alguno que mencione ese jabón. Entonces mi respuesta sería no. Ok. Romina Botcher, personalmente utilizo vaselina sólida y óleo calcáreo y la pasta Lázaro, la combino con vaselina para que sea más fluida, es lo que tiene. Ok, si nos vamos digo, yo siempre me voy, siempre, mis respuestas van a ser en base a los consensos. Si el consenso dice que sí, yo digo que sí. Si el consenso dice que no, yo digo que no, siempre. Entonces, en todo lo que hablamos de prevención en la piel y en la hidratación, contraindica las vaselinas. Es decir, no las sugiere porque son muy espesas. Valiosas. Menciona cosas como más líquidas. La pasta Lázaro no es que sea mala, es que es pastosa. Incluso hay muchos productos de laboratorios que son con óxido de zinc, que ya son cosas como más líquidas, más fluidas, em, pero es algo como un producto ya más elaborado, Es procesado. procesado, más hecho a lo correcto. Yo me he topado cuando no tengo nada obviamente del aceite del ácido graso hiperoxigenado, que sería el ideal, crema hidratante. Las cremas hidratantes para prevención son mucho mejores. Habrá que ver que la hidratación, la lubricación y qué de estos dos productos si bajan de lo que es la epidermis a la dermis. Y obviamente las cosas pastosas, aceitosas, no se sugieren. Yo me iría por algo más líquido que sea hidratante. Y hay 20.000 cremas baratas y caras. De todo. Sí, María Paloma Pavón comenta que ella utiliza Humelar y que es excelente. no lo conozco ese, Mm. no lo conozco. Laura Molina, ¿qué tan cierto es? Ah, no, ya es allá, perdón. María Paloma dice que ella usa Ipafix. El Nidia, Pafix, ¿mande? no, adelante. Ajá. Sí, es bueno. Y para, digo, hablando de marcas que no tengo ningún conflicto de interés, hay muchos similares a este producto, pero ese tiene una versión mucho más noble, que es una versión con un adhesivo siliconizado, que es para pieles en extremas edades, muy neonatos o muy, de una piel muy delicada, muy envejecida
y es con un adhesivo muchísimo más noble del que tiene el normal. por las siliconas. Así Eh, es. Nildia Olmos Acevedo dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Agradecería enviar literatura del 2025 en relación al tema reposicionamiento postural. Sí, claro que sí. Si me puede mandar un mensajito. Esa es la NPUAP y la EPUAP sacan los consensos cada determinados años. Y ya está el resumen del 2025. El extenso no está, pero sí está una guía resumida. Y ahí ya te dice que todo se llama reposicionamiento. Ya no te da el nombre. Es decir, no es que sea malo el nombre de cambios de posición, es que es incorrecto. Si nos vamos ya a la definición, el cambio de posición es como mover algo de lugar. Ujú. Y el reposicionamiento es como mover algo del lugar liberando una zona. Es por eso que le cambiaron el nombre, no es porque no se deba de cambiar de posición, sino que solamente es como la terminología la que cambiaron. Pero sí, con gusto se los paso. Verónica Covarrubias, buenas noches, gracias por compartir tus conocimientos. Saludos desde Uruapan. Gracias, Vero. Disney María Cardona, buenas noches, saludos desde Colombia. Hoy desde Colombia. Qué bueno, Gracias. qué gusto. Muchas gracias, excelente presentación. Elisa Jiménez, excelente. Esperanza Alejo, excelente ponencia. Delia Berta, perdón, excelente ponencia. Un saludo desde Lima, Perú. Perú. Esperanza, muchas gracias, Ale, excelente información y pues a prevenir estas lesiones a nuestros pacientes de alto riesgo. Saludos. Araceli Jiménez Quinto, muchas felicidades, excelente ponencia. Jorge Abonza, muchas gracias a todos. Reina de Nava, excelente retroalimentación. María Paloma, gracias y felicitaciones. Delia Berta, excelente ponencia y es otra vez de Perú. Sheila Vázquez, excelente ponencia. Susana Flores, excelente webinar. Ale, y muchas gracias por apertura para poder compartir. Elia Beatriz González comenta que Humelar es un protector cutáneo. Pues sí, 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 es protector cutáneo, bienvenido. Bienvenido. Sí, Laura sí, claro que Molina, sí. se puede usar el aceite de oliva como aceite hiperoxigenado para prevenir lesiones por presión. Eh, el ácido graso hiperoxigenado es un componente que trae muchos ingredientes, trae alrededor de unos 8 más o menos. Y obviamente no es lo mismo que un aceite de oliva, no trae lo mismo. En comparación de lo que es, no, no es lo mismo. Pero me parece que ya hay como unos artículos donde en algún lugar hicieron la revisión de que si otro tipo de aceite que no fuera el ácido graso hiperoxigenado funcionaba. Y creo que el resultado fue que sí funcionaba. No le sé exactamente el dato, pero sí sé que ya hay esos estudios donde comparan algunos tipos de aceites. Sí, incluso mencionan que hay aceite de oliva extra virgen. Así es, sí, 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 sí. Elia Beatriz González, excelente ponencia, gracias por la oportunidad. María Luisa Martínez, Humelar es una crema excelente para lubricar y humectar la piel seca. Mm. Y Gracias, María Luisa. pues creo que ya terminamos. Ah, no, aquí hay más, siguen subiendo. Cristina Hernández, disculpa, ¿el colchón de presión alterna se usa de acuerdo al peso o cómo calcular el nivel del inflado? Ok, en el consenso 2025 que les digo de la NPUAP, ahí menciona como número uno, bueno, en ese orden lo da, el colchón de espuma. Ya no menciona el de aire alterno como opción número uno. Te dice que es el colchón donde hay una inmersión del cuerpo, un acolchonamiento, y que ese es el más ideal. Te dice hasta como el nombre correcto. Y después te dice que cuando tú utilices el colchón de aire alterno, lo utilices para personas de más riesgo y bla, bla, bla. Es decir, sí te menciona los dos.
pero como primera opción te da el colchón de espuma, ya no el de aire alterno. ¿Cómo sabes el de aire alterno cuál es? Empezando, debería de ser colchón de aire alterno, no colchoneta. El colchón es este y la colchoneta es esta. Entonces, siempre hemos utilizado en los hospitales la colchoneta y no es lo correcto, es el colchón de aire alterno. Después, el colchón trae en la caja, trae para cuántos kilos o pesos es el ideal y ahí te trae el número si es bajo, medio o alto, pero la marca del colchón te debería de decir. Esa sería como una opción. Y la otra, que es como una prueba que nosotros hacemos, a ver si me explico, tenemos el colchón o la colchoneta, que no es lo correcto. Sí me veo, ¿verdad? Sí, Tenemos la colchoneta y este es el paciente y aquí está el paciente y ya están las burbujitas. ¿Cuál es una forma de saber que está funcionando? Que yo mi mano la meto por debajo del colchón e intento palpar las prominencias óseas. Si yo las toco, este dispositivo no me está funcionando. Si no las toco, quiere decir que me funciona. Entonces ahí sería como pues para subirle más o bajarle más o moverle. Que tú hagas la prueba de la palma, de tocar la prominencia y si tú la tocas, ese dispositivo no te sirve. Pero si tú te fijas en todas las guías que nos dicen, lo que indican es el colchón de aire alterno y lo que toda la vida encargamos es la colchoneta. Incluso también nos dice que las colchonetas deben de tener la burbuja de 10 o 12 centímetros de largo. Si hay un colchón con burbujitas pequeñas, no sería el correcto. Deben de ser de 12 a 15 centímetros cada burbuja. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosas entre el colchón de espuma, el colchón de aire alterno y si es colchoneta, hacer la prueba de la mano para poderle subir, bajar y en la caja también menciona los kilos. ujú. Sí, más que nada para verificar, como comentan, depende del peso del paciente. Sí, Y pues creo que ya se acabaron las preguntas, Ale. gracias, gracias.